Bueno, dada la siguiente clase de empleado, con sus correspondientes atributos, su correspondiente constructor y sus correspondientes métodos getters y setters, vamos a ver cómo ocurre la creación de objetos en la memoria RAM. Supóngase que esta es la memoria de nuestro ordenador. Java divide en dos partes a la memoria. Una parte se llama memoria stack y la otra se llama memoria heap o memoria del montón. En la memoria stack se almacenan las variables primitivas y las referencias a objetos, mientras que en la memoria heap se almacenan los objetos. Supóngase que creamos, por ejemplo, una variable primitiva. Por ejemplo, una variable llamada a de tipo entera. Esta se almacena en la memoria stack. Si nosotros quisiéramos crear un objeto de tipo empleado, la sintaxis para crear un empleado new sería similar a esto, nada más que acá no le estoy poniendo los parámetros que me pide el constructor. Nosotros, para ver exactamente cómo ocurre la creación de objetos, vamos a dividir, esto se puede hacer, esta sentencia en dos partes. Supóngase que tenemos esta primera parte. Cuando ocurre esta sentencia, se crea una referencia de tipo empleado en la memoria stack, que, como todavía no se ha invocado al operador new, que invoca al constructor de la clase, esta referencia todavía está apuntando a null. Paso siguiente. Mediante el operador new invocamos al método constructor. Este método constructor nos dice que debemos pasarle como parámetro, en primer lugar, un número entero. Supóngase 1, un nombre, supóngase A, un número de seguro social de tipo string, supongamos B, por decir algo, y un salario, supóngase 15. Entonces, este operador new invoca al método constructor y el método constructor se encarga de asignar todos estos parámetros que se cargan en estas variables a los atributos del objeto E1. This.empID hace referencia a este primer atributo. This.name hace referencia a name. This.ssn hace referencia a ssn y así. Esta referencia this se utiliza para referenciar al objeto actual. El objeto actual es E1, por ende, en los atributos del objeto E1 se van a almacenar lo que yo le estoy pasando como parámetro.
Bien, y mediante el operador de asignación igual, entonces ocurre la creación de un objeto de tipo empleado en la memoria heap. ¿Sí? Este es un empleado. Esto ocurre con esta parte de la sentencia. Esta parte de la sentencia me crea un nuevo empleado en la memoria heap y mediante el operador de asignación ocurre la asignación. E1 deja de apuntar a null y empieza a apuntar a el objeto creado. Paso siguiente, nosotros mediante esta referencia entonces podemos invocar, por ejemplo, si yo quisiera hacer la impresión del atributo name, debe ir a hacer referencia al objeto E1, punto, el operador punto, me sirve para invocar a los métodos del objeto, punto, getName. Entonces, mediante esta referencia yo puedo invocar a todos los métodos del objeto empleado y puedo modificar los atributos del objeto empleado.